30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bien, hoy en La Verdad en 30 minutos quiero contestar una pregunta en La Verdad en 30 minutos hoy en día, que la tengo hace mucho tiempo y que me la han formulado nuevamente, ¿no? Y bueno, está bueno contestársela. La pregunta es, ¿debemos lavarnos los pies unos a otros en la iglesia para la Semana Santa? ¿O para la Santa Cena? La respuesta es, escuche bien, siempre será una práctica muy recomendable que cada uno se lave los pies, especialmente en consideración al resto de la congregación que nos acompaña regularmente en las reuniones del lugar, ¿no? Pero obviamente que será mucho más sensato que cada uno lo haga personalmente en su propia casa, como parte de su higiene personal. Y ahora vamos, en los tiempos bíblicos, era una necesidad imprescindible debido a los caminos polvorientos y al uso del calzado que consistía en sandalias, razón por la cual los pies quedaban cubiertos de polvo al transitar por esas calles en esas condiciones. El trabajo de lavar los pies de las personas que visitaban un hogar era una actividad propia de los siervos más humildes. Retenga esa palabra. Era una actividad propia de los siervos más humildes. No que demostraban humildad, no, los más humildes. Eran humildes. No se hacían de los humildes como muchos se hacen hoy en día. Necesitamos leer la palabra dentro de su contexto natural para poder comprender muchas cosas sin desviarnos del verdadero sentido que el Señor le dijo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas relata que en ese momento de la cena los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos. Miren la que discutían. ¿No pasa lo mismo hoy en día? ¿No discuten hoy quién es el mayor? Que yo soy más, tengo más gente, que tengo, como si fueran dueños de algo. Que yo tengo más esto, más lo otro. Se lo digo yo por experiencia, que siempre que discutimos con falsos, terminan sacando chapas de que ellos tienen más plata que yo y un montón de cosas que no sirven para ser salvos. Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Qué vergüenza. En ese momento el Señor estimó necesario entregarle una lección, pero una lección práctica, para terminar con esa discusión carnal, escuche bien, ¿no? Andar peleando porque quién es mayor o quién, es como a veces cuando hacen eventos, supuestos eventos, y comienzan a pelearse para ver quién va a estar en el afiche, en el cartel, ¿a quién ponemos primero? A nadie, poné a Cristo y se acabó toda la discusión. He visto carteles de supuestos ministros que dicen cualquier cosa menos que Cristo. Ahora Juan 13, 4 al 7 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y por lógica enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Qué bárbaro, ¿no? Siempre hay uno que de verdad puede ver quién es Jesucristo. Los otros, panchamente, no dijeron nada. Se dejaron lavar los pies como un vulgar y silvestremente, como creciéndose digno de lo que Jesús le estaba haciendo. Pero llegó Pedro, que no, él era así. Y le dijo bien claro, más lo entenderás después. Obviamente que algunos no lo entendieron. Después ni nunca. Y eso pasa siempre. Muchos que nunca han entendido nada. Están ahí dentro del cuadrado, años y años y años, y jamás han entendido por qué están dentro del cuadrado. ¿Para qué están dentro del cuadrado? Tampoco entienden para qué está el Espíritu Santo. Todavía me decía uno que hace 20 años que está en el sistema eclesiástico, me dice, ¿de verdad que el Espíritu Santo está para guiarnos, para darnos esto y el otro? Y lo dice la palabra, le digo, que no entendés, no, y no, porque eso ¿está lleno del Espíritu Santo? Le pregunté. Y no sé, creo que sí, no sé, tal vez puede ser, 20 años entre un cuadrado. Y no sabe ni dónde está parado. Bien, obviamente no lo entendieron después ni nunca. Porque todavía quedan quienes insisten en quedarse con la lección gráfica, porque no logran entender la lección espiritual que el Señor quiso dejarle, para explicarle que el mayor en el reino de los cielos será el que hoy actúa como esclavo, o sea, como siervo. ¿Saben? A muchos les gusta que les llamen siervos. Oh, le encanta que les digan siervo.
Pero él no sirve a nadie, a él le sirven. Entonces, ¿qué clase de siervo sos? ¿Se entiende que un siervo es para el servicio? Vos tenés que servirle. Vos tenés que ir allá al fango, tenés que ir al barrio, tenés que buscar a la necesitada, vos tenés que estar ahí. No tenés que mandar a nadie. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué lejos que estamos a veces, ¿no? Porque la arrogancia, la soberbia, el orgullo nos hace creer de que somos algo porque tenemos un título. ¿Saben? Los títulos no sirven absolutamente para nada. Porque no se trata de tener, se trata de ser. A Dios le va a importar quiénes somos. Y siempre repetiré lo mismo. Jesucristo le va a preguntar al ángel, fíjate si está su nombre en el libro de la vida, no el título. Ay, ¿cuántos títulos tuviste? Preguntale cuántos títulos tuvo, a ver, ¿cómo lo llamaban? ¿Profeta, apóstol, pastor? No, fíjate si está el nombre. Fíjate si dice José Fabundi, nada más. Así que Mateo 23, 10 y 11 dice, ni seáis llamado maestro. ¡Wow! Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. O sea, vos te crees mayor que los demás, bien, vos tenés que servir a la gente. Esa era la lección espiritual que el Señor expresó de una forma gráfica. No para que nosotros continuemos lavándonos los pies unos a los otros, menos en nuestros días, donde las condiciones son absolutamente diferentes, porque se entiende que nadie hoy visita la casa de un amigo o asiste a un lugar y tenga necesidad de lavarle los pies. Porque se supone que nos bañamos diariamente, incluyendo nuestros pies. Hoy tenemos en la mayoría de los lugares de Occidente caminos asfaltados y nos movilizamos en transporte público o particular. Aplicarlo literalmente como algo, o algunos lo practican, significa dos cosas. Una, que se siente una necesidad de hacer pública su humildad. Ay, mira lo que él le está lavando los pies, qué humilde. Eso hicieron acá en una iglesia, en el 6 de Soberanía Nacional, que se juntaron los católicos, los supuestos evangélicos, que no son evangélicos ni nada, y se lavaban los pies, le lavaban los pies a los católicos, y los católicos le lavaban los pies a ellos. Estás en el fase exponiendo la palabra y ahí tiene el video. Pero lo hacían como diciendo, ay, lo hacemos de humilde que somos. Tenés que vivir en humildad, no tenés que demostrarlo por alguna actitud, eso no es ser humilde. Ahora bien, aplicarlo literalmente como algunos los practican significa dos cosas. Una, que sienten una necesidad de hacer pública su humildad, entre comillas, y toda humildad que necesite publicarse para declararse ante los demás que somos humildes, es mal entendida. Humildad es más falsa que Judas, ese tipo de humildad es más falsa que Judas. Porque si alguien necesita llevar una placa que diga yo soy humilde, únicamente está demostrando lo contrario. Lo mismo sucede si alguien tiene que lavar los pies de otro para demostrar que es humilde. O dos, que todos los demás que dijo el Señor en esa ocasión debemos aplicarlo igualmente de una manera literal, como fue el caso cuando les dice en Lucas 22, 36 en adelante, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforca, y el que no tiene espada venda su espada y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Si entendiéramos literalmente y aplicáramos textualmente la palabra del Señor de lavar los pies unos a otros, esto estaría significando que de igual forma que deberíamos de obedecer y comprar espadas para llevar a nuestro cinto las armas en la cual todos coincidimos que sería una aberración, como también es el caso de continuar lavando literalmente los pies unos a otros. Los discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo no lograban entender muchas cosas. Vemos que en este caso de las armas también entendieron literalmente y le trajeron 2 espadas. El Señor quien le dijo basta. Algunos entienden que dijo basta porque el Señor había estimado que 2 espadas eran suficientes, pero eso es muy lejos de la verdad, al igual que la insensatez de continuar lavando los pies los unos a los otros. Qué bárbara, ¿no? El Señor dijo basta, fue una exclamación de santa indignación para terminar con esa conversación, porque sus discípulos en su carnalidad no alcanzaban a comprender estas cosas del Espíritu que han de ser discernidas espiritualmente. Que es la misma expresión que posteriormente le dice cuando Pedro utilizó una de esas espadas y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote que se encontraba entre quienes venían a aprender al Señor.
Lucas 22:50 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja la sanó. El Señor había estado preparando a su discípulo para los momentos de turbulencia que se avecinaba, cuando él sería prendido. Y ellos quedaran solos. Deberían aprender a acudir a los medios normales para proveer su propia comida y su sustento. Protección. Pero jamás ordenó formar un escuadrón armado. Para nada. Cuando quedaran solos, por eso es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Mateo 26:52 dice, entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, ¿qué dice? La espada perecerá. Mateo 26:53 hace una pregunta a Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué se creen, que yo no puedo pedirle ayuda a mi Padre para que Él me ayude a solucionar este problema de los que venían al huerto de Getsemaní a llevarme? Podía haberlo hecho, pero no era parte del plan de Dios. Es más, le dijo esto, eso le dijo a quienes interpretaron carnalmente las palabras del Señor en cuanto a tomar espada, y lo mismo le dice a quienes no logran entender la lección espiritual cuando lavó los pies de su discípulo e insisten en su carnalidad de querer mostrar su humildad a los demás. Aún eso es vanidad, porque la verdadera humildad no necesita de un cartel que publique al mundo que diga soy humilde respecto a lo de la Santa Cena o la Semana Santa, como ustedes crean. Cualquier periódico del mundo, para comprobar de que de santa es lo que menos tiene la Semana Santa, ¿no? Es cuando se comete más homicidio, fiestas donde el uso del alcohol provoca una larga lista de muertes y todos los excesos que se comete con tantos días de fiesta santa supuestamente, ¿no? En todas las ciudades del planeta, la supuesta Semana Santa es un desastre. Y las abundantes procesiones donde los idólatras sacan a ventilar sus ídolos en numerosos festivales es otro tema aparte. Pero bueno, además debemos definir cuál Semana Santa queremos celebrar. Porque en Occidente se celebra regularmente la determinada oficialmente por la Iglesia Católica Romana, pero en el otro lado del planeta, en Oriente, se celebra la que oficialmente señala la Iglesia Ortodoxa, la cual tiene una diferencia entre algunos años, es hasta de 4 semanas. Esto se debe a que una la fija según el calendario solar y la otra según el calendario lunar. En los países anglosajones que no tienen raíces romanistas, que no es el caso de los países latinos, los sindicatos más grandes han logrado flexibilizar esta diferencia y los trabajadores que son católicos se acogen a los feriados establecidos por Roma y los que son ortodoxos usan un día festivo que señala su iglesia. ¿Cuál de las dos deberíamos celebrar los cristianos evangélicos? Gálatas 4:9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:10 y 11 dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, le dice Pablo a los Gálatas. Le había enseñado la nueva vida en Cristo. ¿Sabes? Jesús te hizo libre. Le decía, Jesús te hizo libre y te hizo libre de las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, si vos antes practicabas esas tradiciones de hombre y más del catolicismo romano, ¿y por qué la tenés que practicar? Eres libre, Jesús te hizo libre. Y esa libertad solamente tiene valor cuando vos la practicás, no cuando vos simplemente decís creo y no haces nada. En la iglesia del Señor, que deseamos agradar solamente a Dios y regirnos únicamente por su palabra y no por las tradiciones de los hombres, tenemos exclusivamente el día del Señor, el primer día de la semana, para hacer memoria de Él. No tenemos en la palabra de Dios ninguna Semana Santa que sea más santa que otra, ni la ortodoxa ni la romanista, especialmente cuando ambas están saturadas de idolatría. Porque de eso se trata, muchas veces, solamente idolatría, solamente exaltar a hombres y exaltar ministerios, cualquier cosa menos al Señor. ¿Sabe? Más allá de que no es para hoy lavarnos los pies los unos a los otros, ni querer demostrar que somos más humildes, Jesús dijo algo, aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay algo que admiro del Señor Jesucristo es que cuando quisieron venir a levantarnos el anda para querer proclamarlo rey, wow, Jesús dijo, sí, acá estoy, soy yo, vengan, levántenme. Dice la Biblia que Él salió y se fue, se mandó y se fue para otro lado. De ahí algo que tenemos que huir y son de dos cosas, de la vanagloria de esta vida, del creernos aquello que no somos. Él podía hacerlo, Él era el Hijo de Dios,
Era real si lo querían poner en alta, porque al fin y al cabo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si Él siendo eso, rehusó, se negó, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que Él? Por lo tanto, la humildad no tiene cartelito. La humildad es un sistema de vida. Es la forma en que vos hablás, en la forma que te expresás y es en la forma que tratás a tu prójimo. Ser humilde más que nada es como dijo el Señor Jesús, es mirar la necesidad del prójimo. Si le hiciste a uno de estos pequeñitos que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo desnudo, que tuvo en la cárcel, si le hiciste a uno de ellos que nunca te va a devolver un centavo de todo lo que vos pongas por ellos, si le hiciste a ellos que no te van a dar nada, y Dios tampoco dijo que si vos le das eso, Él te va a dar 100 veces más, es mentira, Dios nunca dijo eso. Pero Jesús dijo, si le hiciste a uno de esos, los pequeñitos, dijo, a mí me lo hiciste. Esa es la visión del verdadero cristiano. Cada cosa que hagas por tu prójimo, tenés que saber que lo estás haciendo para Cristo, porque no hay otra. Pablo y Bernabé, cuando también estuvieron en cierto lugar, cuando vieron que Dios hacía milagro a través de ellos, la gente de ese lugar quiso proclamarlo como el rey Neptuno y que eran dignos de que lo adoraran. Y ellos tampoco recibieron gloria de hombre porque sabían que Jesucristo nunca recibió, que era vanagloria, que no tampoco hacía falta que demostraran que sean humildes. Huyeron de eso, le dijo, varones, nosotros somos igual que ustedes, no tienen por qué adorarnos. Y hoy en día el espíritu de adoración, antes adoraban a los artistas mundanos, lo idolatraban, que el Presley, que tanta cosa. Hoy siguen adorando a los artistas mundanos, que cada vez son más terribles y que en lugar de ser de bendición son para problemas. Pero el problema es el cristianismo. Hoy adoran dentro del sistema cristiano a supuestos artistas. No cambiaron nada, cambiaron la idolatría del mundo, pues la idolatría supuestamente cristiana que no tiene nada que ver con Cristo. No se trata de idolatrar a hombre, ni ministerio, ni persona, se trata de agradar al Señor de los cielos. Y sabe, antes de lavarse los pies a uno a la otro, cosa que no tienen por qué hacerlo en esta época, sería bueno que le pegamos una verdadera limpieza con la palabra de Dios, de nuestro concepto que tenemos de lo que es la vida y de lo que tenemos que hacer. Y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias.